nuevamente a Legalizados Podcast. Hoy con una invitada que cómo me costó que viniera, porque es que le jalé y después le cambiaba el día y el día lo volvíamos a cambiar y ella volvía a cambiar, pero me costó. Pero bueno, aquí está el día de hoy la abogada maravillosa, penalista, la abogada Algledis Bastardo. Nunca le había jalado tanto a Un alguien. aplauso porque vale. Bueno, y el día de hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, porque muchos creen que llevando a cabo hechos punibles no tienen consecuencias o que sus papás van a responder por ellos. Y para eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida nuevamente. Otro aplauso, por favor. Ay, gracias. Eso es mentira que me tuviste que insistir demasiado. Lo que pasa es que teníamos situaciones Sí. que no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, siempre en disposición para este tipo Qué de bueno. actividades que me gustan y tú lo Qué sabes. bueno, qué bueno. Mira, muchos nos han preguntado el tema de la responsabilidad penal del adolescente, porque bueno, está de moda o en boga, por decirlo así, el tema del bullying y el tema de todos los hechos punibles que puede hacer un adolescente entre los 14, 15, 16 años, que creen que no tienen consecuencias por ser menores de edad. Porque Ok. sí, no son unos niños pequeños, pero al tener esa edad creen que todavía pues sus padres pueden responder por ellos o algo así. ¿Qué puedes explicar en ese punto? Ok, bueno, en principio tenemos que tener en cuenta o en consideración que los adolescentes se estipulan según la ley especial que rige la materia a partir de los 12 años. Okay. Sin embargo, la edad para la imputabilidad es a partir de los 14. Anteriormente, antes del año 2015, año en la cual sufrió la reforma a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la imputabilidad del adolescente podía ser a partir de los 12, pero Ok. eso fue modificado. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es Por la finalidad? los tratados internacionales que se suscribieron para el momento, reglas de Beijing, todos estos convenios internacionales en donde diversos países están suscritos, y por una génesis que es el sistema socioeducativo. Ok. Recordemos que los adolescentes, evidentemente como tú dices, no son niños pequeños, tienen cierta edad, pero a pesar de tener 14 o a pesar de tener 15 años, muchos carecen de cierta responsabilidad afectiva, de cierto compromiso o madurez emocional que no le permite ver cuáles son las consecuencias de esos actos que ellos pudiesen llegar a hacer, que se pudiesen tipificar como hechos punibles. Cuando dices que o sea, pueden ser imputados a partir de los 14, De los ¿cierto? 14. ¿Qué pasa a aquellos de 12, 13 años que lleven a cabo un hecho punible? O sea, ¿cuál sería la forma de que sean, bueno, de alguna manera responsabilizados, exacto, con la sociedad? ¿Qué hacen? En todos los municipios tenemos conformados por la legislación actual los consejos de protección. Ok. En esos consejos de protección debe existir equipo multidisciplinario integrado por consejeros que pueden ser abogados, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser algún tipo de profesional, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, que estén relacionados con el tema de la niñez, de la infancia, de la adolescencia. Dependiendo de la comisión del delito, se coloca a la orden y disposición a ese adolescente que todavía no tiene edad para ser imputado, para que el consejero que esté de guardia le dicte unas medidas de supervisión. Okay. En esas medidas de supervisión o en esas medidas de protección, en dado caso, porque a veces algunos adolescentes que nosotros vemos como victimarios terminan siendo la víctima de la familia, debe estar ese control parental o debe estar esa situación de ese compromiso de los padres o representantes, porque en muchas ocasiones cuando se estudian los casos a profundidad vemos que ni siquiera existen padres, sino que están con terceros, están con un abuelo, están con un familiar, y esa es la situación que los origina a ellos a veces a cometer este tipo de actos. Ejemplo, si tenemos a un adolescente de 12 años que está en la calle limpiando los vidrios y de pronto ve algo mal puesto o arrebata algo, y ahí está en la comisión de un hecho punible, un delito contra la propiedad, pero no tiene la edad para ser puesto a la orden de un tribunal de control. Okay. Entonces es donde entra el protagonismo del Consejo de Protección, dictándole estas medidas y bueno, ya trayendo el expediente para ellos y supervisando el caso como tal. Pero ellos también son sujetos de esas medidas
de protección que bien tiene el consejero a dictarles. Y mientras ellos quedan dentro, o sea, como si fuera una casa por cárcel, No, unas medidas de dependiendo de la presentación. situación, si ellos no tienen ningún tipo de vivienda, si no tienen ningún tipo de responsable sobre ellos, pudiese colocarle una entidad de atención para que esté pendiente. Ok. Todo dependiendo del caso, cada caso en particular, a veces de esas investigaciones se desprende otros hechos punibles en donde los responsables son los padres, entonces se voltea el papel, todo va a depender del caso en concreto. Pero los adolescentes que cometen hechos punibles, la mayoría sí tiene un particular donde coinciden y es que hay mucha carencia afectiva, mucha En su falta hogar, de claro. responsabilidad de los padres. Con este éxodo que tenemos, esta migración masiva de personas buscando otro futuro, buscando porvenir en otros países, vemos que dejan a los adolescentes sin ningún tipo de permisología ni siquiera, sino a la deriva, sino A un vecino, una te quedas con la abuela. abuela, te quedas con tu madrina y entonces cuando van al colegio a inscribirlo, ajá, y la documentación, la colocación familiar o el permiso que necesita, no lo tengo, quedan atados de manos y los niños pues No, y si les en la pasa calle. algo, hasta la misma clínica o en el mismo hospital que no te lo reciben porque Exactamente, no hay nadie que vaya a tomar esa decisión tal cual. como los padres. Exacto. Ahora, a partir de los 14 años hasta los 17, Hasta los 17. sí son imputables. Sí son imputables. Y Y ahí, pueden estar privados de libertad inclusive. En entidades de atención, no son centros penitenciarios. De ok, hecho, la ley establece esa diferencia en donde los adolescentes deben estar separados de la población adulta ok, por el mismo sistema socioeducativo, por lo que se busca o lo que quiere el legislador con este tema de un sistema tan especial es la reinserción social de ese adolescente. Aprovechar esa juventud que tiene y de pronto esa falta de madurez emocional para que las personas lo puedan persuadir de manera benéfica y traten como que de erradicar esa violencia o esos actos delictivos y usarlo de una mejor manera. ok. Y sabes que estuve leyendo sobre los consejos de protección. Con el tema de bullying y de acoso escolar que está pasando mucho, pareciera que eso fuera, y quiero tu opinión, pareciera que eso fuera como la primera instancia para ir a denunciar algún problema en algún liceo, en alguna escuela, en algún colegio, con un tema de bullying o acoso escolar, de mira, vamos a denunciar primero en los consejos de protección, o donde si está pasando algo con adolescentes, se pudiese ser más efectivo. Para que no haya algo tan Trágico. radical y trágico, porque es que yo no me imagino que una madre que, bueno, su hijo, según ella echa broma, pero es un bullying que le está afectando pues psicológicamente a otro, que lo metan preso a este niño. Entonces, ¿hay alguna primera instancia, hay alguna instancia anterior a tanta tragedia y tanta drama para meter preso a algún adolescente por alguno de estos delitos? Bueno, en primera instancia, las autoridades que deberían tener el conocimiento de todo lo que está pasando, si hablamos de acoso escolar, serían las autoridades académicas de la institución, en Ok, principio. Cuando ya el padre o representante está en conocimiento que su hijo está siendo víctima de acoso escolar, debe dirigirse a la directora o el director del colegio. Este debe, de primera instancia, llamar a los padres de esos niños que son los que están cometiendo el bullying y tratar de llegar a una conciliación. ok. Evidentemente allí se puede llegar o no se puede llegar a una conciliación. Se puede decir, bueno, ya dejo de hacerlo o al contrario. Si existe como esa venganza, fuiste y me acusaste en dirección y la cosa se puede tornar un poco peor. Dependiendo de los O no hechos, tienen las herramientas estas personas. sí, porque a veces hay mucho desconocimiento sobre el tema. Recordemos que siempre, nosotros ya que estamos un poco más grandecitos, decimos es que siempre fuimos víctimas de bullying, siempre Sí, recibimos chalequeos sí, del antes se llamaba el muchacho. chalequeo, exacto. Exacto, Ahorita se llama bullying. pero no teníamos como quien dice esas herramientas por lo menos tecnológicas. Antes te echaban broma Claro, y no y te no te hacían un grababan. video y te No hacían te viral. grababan, No se burlaban de ti sí, en sí, las sí. redes sociales. Sí, ahorita Entonces, graban todo. exactamente, ese es el tema. Y son tan responsables aquel niño que comete el bullying directamente como aquel que hace caso omiso. Y participa. Y el que lleva a cabo también la reproducción del video y Exactamente, las manda y todos todo. tienen grado de participación. En este caso, dependiendo de los hechos, porque pudiese presentarse la situación de que, bueno, te denuncio en la dirección y automáticamente afuera te golpeo. Entonces, ¿para qué ir a un consejo de protección si ya hay un hecho punible de unas lesiones? Me voy directamente Claro. al Ministerio Público. Ok, ¿Me claro, entiendes? claro, eso sería como la consecuencia de eso. Exacto, Ok. porque ya yo estoy en un hecho punible como tal, en donde hay unas lesiones, en donde un niño golpeó y le causó
mediante la agresión unas lesiones notorias, evidentes, que mediante las investigaciones se va a determinar qué tipo de lesión es. Pero si yo lo que quiero es ejercer un poco más de presión en el sentido de que una autoridad establecida por la legislación venezolana dicte unas medidas de protección en donde se fije mediante una conciliación, un acto y todo eso, yo puedo dirigirme al Consejo de Protección del municipio donde yo resido. Expongo el caso y ellos están en la obligación de llamar a la otra parte para llegar a ese acuerdo. Como te comenté, Claro, hay sí, más presión, pero también hay más rabia, ¿no? Del otro lado. ¿Cómo lo va a tomar la otra persona? en algunos El casos, otro niño. en algunos casos los niños, como dicen, acusan castigo. Bueno, ya me asusté, me llamaron del Consejo de Protección, mi papá me regañó, me castigó, ya voy a dejar de hacerlo. En otros casos, dependiendo de la situación que vive en casa, eso es como el detonante para la agresividad y bueno, suceden este tipo de cosas de las lesiones y estas golpizas que se generan en donde uno siempre va a salir más golpeado que el otro, porque en ocasiones también la víctima del bullying a veces es el que golpea al Claro, victimario. claro. Se cansa de tanta agresión y también se voltean los papeles, pero esto tampoco quiere decir que él está, no es imputable, él también pudiese estar metido en un tema de investigación ante el Claro, Ministerio Público. qué complicado además después de haber ido o a la dirección o al Consejo de Protección para que no sea tan dramático el tema de ir a denunciar al Ministerio Público, que sigas teniendo que ir a clases con esta persona. Sí, O sea, para estos chamos. por eso es que las autoridades académicas, los directores, si los colegios son buenos, que tienen equipos multidisciplinarios, psicólogos y eso, son pieza fundamental para determinar cuáles son las acciones que van a tomar en cuanto al caso. Pudiesen ser suspensiones, si el caso lo amerita, pudiesen ser, bueno, te voy a sacar de esta sección, te voy a cambiar de turno, cuestión de evitar por lo menos de que tú convivas tanto con el niño, porque bueno, el niño ya tiene un trauma o de pronto lo golpeaste y el niño tiene esa sensación de no querer asistir más a clases. Por eso es súper importante estar muy pendiente de todo lo que son esos cambios drásticos en la conducta de los niños y los adolescentes, porque el acoso escolar se vive desde pequeño. Desde que la niña en preescolar dice, yo no quiero ser tu amiga, no quiero jugar contigo, ya el Sí, niño no te quiero hablar. Exacto, yo no te hablo. Entonces, no, que fulanita no quiere jugar conmigo, no me habla, no tengo amigas, todas las amigas son de ella. Hay que tratar de llevar con mucha empatía esa situación. A nivel de colegio ya de lo que son los bachillerato como tal, pues ya la cuestión es un poquito como más complicada, porque existe ya lo que es la rebeldía del adolescente, esa falta o esa incapacidad que tiene de madurez y de no ver o no observar cuáles son esas consecuencias legales, porque aquí hablamos de consecuencias legales, en donde va a incluir a todo el grupo familiar, porque si él está inmerso en un tipo penal o en un hecho punible o en un tema de acoso escolar, a los primeros que van a citar son a los representantes, Que los porque primeros que van a afectar son los mismos exacto. padres. Y han habido casos en donde también los padres son de alguna manera solidariamente responsables con el adolescente, o sea, o porque no hacen nada por omisión. Comisiones por omisión, exacto, porque a veces, bueno, el mismo tema de la evolución humana de la sociedad, el día a día, el agotamiento laboral, no tengo tiempo para las cosas de los niños, entonces no le hacen el caso, no la atención debida que ameritan los casos de acoso escolar, sino ya cuando explota, como quien dice, el problema. En este sentido, bueno, no son responsables penalmente, o sea, si el hijo golpea a otro, él no va a ir detenido, pero sí se va a llamar ante el Tribunal de Control por esa contención familiar necesaria que necesita el sistema de responsabilidad del adolescente en temas penales para que ese adolescente pueda ser de manera benéfica, como comenté al principio, persuadido y reinsertado en la sociedad. Buscar de erradicar todo tipo de violencia y evitar que ese adolescente vuelva a cometer algún hecho punible relacionado al mismo tema o a otro. Porque fíjate, en otros países han llevado a cabo la pena tanto el padre que, por ejemplo, compra el arma y la tiene en la casa, como el adolescente que utilizó esa arma que compró el padre. O sea, porque aquí en Venezuela con el tema del porte de armas es un poco más delicado. Claro, esos son casos complejos en relación a los que son armas de fuego. Pero, ejemplo, si el adolescente es el que golpea, caso distinto es si el padre está instigando, como ha pasado, Claro. que las dos madres ponen a las dos hijas adolescentes a caerse a golpe. Allí sí se pudiese O determinar. tú te tienes que defender. La primera vez no, pero después le pegas. Y No, pero terminas- hay videos en las redes sociales en donde las madres al salir del colegio ponen a las hijas a caerse a golpe.
Ah, qué bonito, Ujú. delicado. Y que se resuelve el tema Exclamó la princesa, las de, niñitas, así de cayéndose manera violenta. No, qué locura. Eh, Claro, y esa eh, responsabilidad también la tienen los padres. sí, sí es lamentable porque tenemos ahorita una situación en la cual creo que también existe, no sé, como que mucha falta de empatía o no sé Falta de si, tolerancia. no sé si es como madurez. Tenemos muchos padres adolescentes que son padres jóvenes, entonces fueron niños criando a otros niños y de pronto no tienen como esa capacidad de saber llevar todos estos temas que amerita el crecimiento y el desarrollo ¿No? Y el tema evolutivo. digital actualmente con estos Bueno, y que adolescentes, tenemos ahorita que cualquier situación, el primer regalo que le damos a un niño es un teléfono con eh, tanto acceso a a todo tipo de todo. información, a estos retos que son súper delicados Sí, en las plataformas digitales, entonces a quererlo hacer todo por lograr ese cometido de los retos. Es complicado ese tema del acceso digital a los adolescentes. Yo estoy en desacuerdo hasta cierto punto porque también tenemos otra realidad, es que la evolución digital y ahorita no podemos estar sin ningún tipo de acceso claro. a todo este tema y ni siquiera ellos porque ellos están en pleno desarrollo y la educación y todo, pero siempre y cuando exista muchísimo control o supervisión sobre qué es lo que va a consumir ese niño o ese Sí, adolescente. porque hay muchos liceos, muchos colegios que no tienen ni, o sea, ni los libros. Se le dicen, bueno, estudien por la Te enviamos información. la guía Tendremos la guía por el chat por y chat. la vas desarrollando. Cosa Entonces, que no me parece, o sea, exacto. ahí es cuando empiezas a tener más acceso a cualquier cosa dentro de eso. ¿Y has tenido que defender, por ejemplo, alguna adolescente que la hayan grabado, que la hayan tenido, que la hayan expuesto por redes sociales con algún video? Bueno, defender como tal el caso, no, Porque ahorita pero están haciendo tantas cosas los adolescentes asesorar de a eso. muchos casos sobre el acoso escolar, sí. Casos muy tristes también. Bueno, aquí en Venezuela tenemos de todo, tenemos desde el que sale golpeado hasta la niña que se suicida. Sí, Son casos que están evidentemente expuestos en las redes, están documentados, en donde, bueno, las instituciones siguen con las investigaciones. Pero creo que, no te voy a decir diariamente, pero sí varias, par de veces al mes, siempre me toca asesorar ese tipo de casos, de que mira, bueno, inclusive creo que la época de fama de los especialistas en responsabilidad penal del adolescente es cuando sale un video y se convierte viral. Entonces, las personas que le llaman la atención, allí empiezo yo otra vez con la campaña por las redes, empiezan a hacerme el tipo de invitación, necesito que hables, me pasó una vez, necesito que vengas a un programa de radio porque mi hija está siendo víctima de bullying y vi que lo expusiste en un post y quiero que lo expliques aquí y que me expliques a mí, que él era el presentador y el padre también de la víctima. Entonces, sí, siempre, porque es algo que es muy complicado como de erradicar. Uno trata, eso calma, porque los adolescentes son de épocas y de etapas. De pronto a lo mejor sale un reto y están con ese reto, están con otra cosa, pero de pronto sale otro video, entonces todo es como así. aunque yo creo que es que no hay suficiente información a los adolescentes para que sepan las consecuencias de sus actos. O sea, yo creo que no hay suficiente información. ¿Por qué? Porque ellos no ven ellos van, hacen bullying o graban a alguien y lo exponen en redes sociales y no están conscientes de lo que les puede pasar. O sea, por ejemplo, un adulto sabe que si va a robar algo, sabe que puede tener una pena, que puede tener, o sea, cualquier cosa, ¿no? Si vas, no matas a nadie porque sabes que vas a ir preso, independientemente de los valores que puedas tener tú como persona. Pero yo creo que hay falta información a los adolescentes de las consecuencias de que no, tu papá no te va a salvar de tus responsabilidades penales por tus actos. Bueno, si supieras que yo considero más bien que ahorita hay más acceso a la información. De hecho, las instituciones, y hablo de ejemplo 6CPC, tiene campañas de prevención al acoso escolar. Y eso llega Eso a los llega colegios, a los directamente a los liceos. colegios, Okay. llega a las comunidades, se ponen en acuerdo con el tema de los consejos comunales y le dan este tipo de charlas y Pero contra el explican bullying, todo, contra el... contra el acoso Ajá. escolar, contra el bullying, cuáles pueden ser las consecuencias, le explican todo lo que te estoy comentando, el tema de la responsabilidad penal del adolescente, en que si yo te golpeo y hay un lesionado, puedo ser presentado ante un tribunal de control si el delito está flagrante o puedo ser imputado y pueden recaer sobre mí medidas corporales. Todo ese tipo de cosas se le explica, solo que el adolescente, o sea,
por su misma situación adolescente, le presta atención al momento, se asustará los primeros días y después se le olvida. Entonces allí está el tema Como que quiere también experimentar cosas o... de los padres, de los representantes y de los responsables. Anteriormente se estaba llevando a cabo una campaña relacionada al tema de esa educación a todos los profesores. Eran como defensores de los derechos de niños y niñas y adolescentes dentro de los colegios. Fue una campaña en donde estaban siendo educados por varios especialistas Ujú. relacionados a la materia para que ellos fueran, como quien dice, esos protagonistas y lidiaran con esas conciliaciones al momento de ellos tener conocimiento de una situación que se presentaba. No sé actualmente si se sigue llevando a cabo, pero fue un tiempo en el cual eso generó satisfacción porque se presentaban las situaciones, pero ellos tenían las herramientas de cómo saber Ok. poder abordarlas. Y, a ver, tú sabes que cuando, pues, agarran a alguien infragante, a un adulto, tiene unas ciertas horas para su presentación. En los adolescentes es igual. En los adolescentes el procedimiento es totalmente diferente. Ok. Aquí cambia 24 horas. En los adultos tenemos el tema de las 48. De igual manera el tiempo de la acusación. La acusación de los adultos es lo famoso, quedó detenido por 45 Ajá. días. Aquí son 10. Ok. Las medidas son distintas. Por lo menos tenemos lo que conocemos en fianza en adulto. Aquí son medidas de sanciones económicas, Ok. pero no se busca como tal que la persona devenga un sueldo mensual, no, sino que esa persona sea una persona seria, responsable, tenga un trabajo estable, pero que también incida de manera benéfica en ese adolescente. Ok. Puede ser el señor de la bodega que siempre le da los buenos días al adolescente y vea que bueno, que el muchacho cometió un error al momento de lo que hizo y él se ofrezca mediante su documentación y se verifique que es un señor de buen proceder y que está interesado en ayudar a que ese adolescente no cometa esos delitos. ¿Cuáles medidas preventivas se llevan a cabo con los delitos de los adolescentes? ¿Son los mismos que los adultos? Menos graves, o sea, hay medidas de presentación, por ejemplo. Sí, claro, si es un delito flagrante y si recuerda que los adolescentes también pueden estar detenidos. Hay unos parágrafos en los artículos de la ley orgánica en donde dice que si el adolescente por lo menos es autor o partícipe de un homicidio, él puede quedar detenido. Solo que no va a quedar detenido en un centro penitenciario de adulto como tal, sino en una entidad de atención distinta, en donde va a tener equipos multidisciplinarios, personas profesionales capaces de abordar la situación individual como tal. De hecho, le hacen planes individuales a corto, mediano y largo plazo, viendo cuáles son las carencias, cuáles puede ser ese desarrollo, esa evolución que él puede obtener estando privado de libertad, pero con herramientas de estas personas para que cuando salga las pueda usar para su mejor porvenir. Ah, pues mira, Ujú. que eso es muy interesante porque es que así, bueno, yo sigo insistiendo que, bueno, yo no tengo chamos adolescentes menos, pero me parece que podría ser más ruidoso el tema de las responsabilidades que tienen ellos. O sea, tiene que haber algo porque es que sigue habiendo casos de bullying, sigue habiendo casos de acoso escolar y sí tiene que ver con el tema de valores desde tu casa, ¿no? O para quedar bien con el grupito que sí está haciendo La eso, la validación. validación con el otro grupito y todo. Yo insisto que debería hacerse mucho más ruido. El tema de los consejos de protección deberían hacer mucho más ruido en todos y cada uno de los municipios, en los liceos, en los colegios, en todas las instituciones, para evitar esto, porque es que pareciera, o sea, yo escucho a veces adolescentes hablando y dicen, bueno, no, cualquier cosa, bueno, responde mi mamá, económicamente, o sea, creen que El cualquier, daño se va que a el hacer daño resarcir de puede manera ser como económica. con algo económico. Yo creo que más que el Consejo de Protección, porque es la institución encargada de dictar esas medidas, creo que todo tiene que nacer desde el colegio. De hecho, hay colegios que se interesan en buscar a las personas que tienen esta especialidad para que lleve la información, como hay otros que tampoco se oponen si se la ofrecen. Porque bueno, varios compañeros, incluyéndome, hemos tenido la oportunidad de hacer servicios comunitarios o muchachas que van a graduarse de quinto año y el servicio comunitario se trata sobre el acoso escolar y llevan las campañas de prevención al colegio. Ok. Entonces creo que es más la información que sea captada de los adolescentes desde el colegio. Y tú crees, así como de manera personal, lo dijiste inicialmente, toda la vida ha existido el bullying, que antes, bueno, lo llamábamos chalequeo, echadora de broma, que es cualquier cosa, toda la vida, y creo que todos sufrimos
o sea, hicimos bullying y nos hicieron bullying en algún momento de nuestras vidas en el colegio, en el liceo. Hoy en día hay más sensibilidad en cuanto a este tema porque lo están atacando más o de alguna manera crees que es una generación distinta por el tema redes sociales que les afecta un poco más, porque a veces uno dice, o sea, yo recuerdo a mi mamá decía, ay, no le pares, ay, hoy Dorné, o sea, hoy es orden, listo, sigue tu vida, o dile, mira, tú tal cosa. Y yo le respondía y seguía. Como había gente que, bueno, que se caían entre ellos y más nunca se volvían a decir nada malo porque sabían que el uno pegaba al otro y listo, era como, no sé, como algo más de sobrevivencia. Entonces, ¿sabes? Hoy en día, ¿será algo por las redes sociales que tú quieres evitar? Yo creo que hay más peligro y por eso es que es necesario que se tome en cuenta el tema como lo peligroso que es, Claro, es que sí lo es. como lo peligroso que es. Entonces, puede ser un tema generacional porque comenté que en aquella época de pronto si se burlaban de mí por cualquier situación, porque era obesa, porque no tenía la misma agilidad, por lo que sea, no me iban a exponer en unas redes porque nosotros de broma teníamos mascotica virtual, no teníamos Sí, celular. el Tamagotchi. Ajá. Entonces, Se no, cayó no la corríamos cédula. ese riesgo, no corríamos ese riesgo Sí, que claro. actualmente corre porque ahorita O que te graben y te expongan. y por las redes, o sea, ellos tienen una capacidad de crearse cuentas y cuentas falsas y hacer viral algo que de pronto lo hacen a veces hasta sin mala intención. Yo he tenido, yo por lo menos en mis redes sociales tengo muchos adolescentes que a veces como que, epa, mira, lo que estás haciendo no deberías hacerlo. Sienten que es una broma, pero en realidad puede afectar a la persona que estás poniendo. Es que no sabes cuánto puede afectar a la otra. Claro. Ese es el problema. O sea, Y capaz de decirle, ay, está, no sé, estás gordita. Como que si uno no tuviese espejo. Y que, sí, ven por acá, claro que yo muchísimas, sé. muchísimas cosas, muchísimos casos, por lo menos desde una burla hasta que, y no tienes teléfono, estamos en cuarto año y tú no tienes teléfono. Y no saben Claro. que la situación de su casa, bueno, su madre no le da para comprarle un celular, de pronto tiene uno normal que recibe llamadas y mensajes, pero no tiene uno que pueda acceder a internet. Exacto, no tiene Entonces el ya, último iPhone, no tiene el exacto, último. entonces ya eso te genera como que esa, oye, te sientes mal, te deprimes y hay por eso es importante la comunicación padre o representante con los adolescentes, porque la mayoría, muy pocas veces, pero muy pocas veces los adolescentes te van a comentar lo que están pasando. Tú tienes que Sí, darte cuenta por la situación y tú como madre capaz hasta representante cierta edad. mira, que, ajá, ven acá, siéntate. Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Pero que va a llegar y te va a decir, mamá, estoy deprimida, tengo una herida, porque muy No. pocas veces No, porque los lo va a hacen ver como reflejar débiles. y O lo va a sea, reflejar de otra manera, en la rebeldía, en yo no quiero comer, en yo me voy a una fiesta, así me digas que no, yo voy a llegar a tal hora, si me digas tal hora. Entonces hay ciertos patrones que uno como un poco más adulto, con un poco más de madurez y conocimiento, uno tiene que atacar y decir, aquí está pasando algo, claro. sentarlo con esa empatía, esa confianza. Mira, necesito que me digas qué es lo que está pasando. Porque muchas veces es por esa falta de atención de los padres, que no le toman esa Sí, atención necesaria o le dice una sola vez y le dicen, no le hagas caso, y resulta que ese no le hagas caso, ya no le hace caso, pero la situación sigue en claro. el colegio y es incapaz el padre por lo menos de asistir al director y decirle, está pasando una situación con mi hija, quiero saber, ¿ha mejorado? O Y sea, que no le hacen seguimiento ni siquiera. nada. Y ya cuando vienes a ver, bueno, el adolescente toma una decisión drástica y Y pasan este tipo de cosas que uno ve en las redes sociales que creen que es uno, o sea, que es ilógico que pase y pasan. Porque uno los ve en otros países. aquí en Venezuela Y también. ahora se está viendo En mucho Venezuela se ve acá. mucho, muchas situaciones, aquí muchos casos tristes, bueno, no sé, me vienen a la mente niños que se han suicidado, se han disparado porque le han hecho bullying por ser obeso, una niña que se Sí, suicidó con pastillas porque le hicieron bullying por no tener teléfono y porque se filtró creo que una imagen de ella, ¿sabes? Son muchísimas es que cosas en las no saben cuales el el daño. nivel del daño, exactamente. Ujú. Y antes de finalizar, ¿alguna recomendación para esos adolescentes que no es que pretendan llevar a cabo un hecho punible, pero que su actitud pareciera que puede llegar a eso? O sea, como que no están muy claros cuáles serían las consecuencias de estos actos, porque creen que son adolescentes, soy menor de edad y pues mira, no va a pasarme nada. Actúan de manera irresponsable, que sepan que sí pueden ser objetos de sanciones, sí, sí puede recaer sobre ellos ciertas medidas
y sí pueden estar involucrados en temas penales. Eso es muy importante que ellos sepan y que a veces desconocen. Que yo no sabía bueno, que a los 14 años yo podía quedar detenido si le metí un golpe al otro, o Tipo una lesión, exacto. pensé, como dices tú, que mi padre era el que iba a ser responsable por mis acciones. No, las responsabilidades son individuales. Y dependiendo del caso, si se determina que hubo una intención de causar un daño, dependiendo de lo que haya pasado, este adolescente puede estar sometido a un proceso penal. Y bastante complicado Sí. aquí porque pone en riesgo hasta su familia. Sí, eh, porque recordemos que en los casos penales solamente no te involucras tú como acusado, como autor o partícipe investigado, sino que al momento de una persona quedar detenida, bien sea adolescente o adulto, también arrastra al núcleo claro, familiar, a toda la familia que se porque tiene que afecta. estar pendiente del tema de lo que es el procedimiento penal, cómo va, el tema de las visitas carcelarias, los insumos que necesita para poder estar allí detenido. Entonces es un tema que arrastra a la No, y que familia o a se las siente. personas Y se siente que que lo todo lo que quieran. pudieron haber evitado hablando con este adolescente o yendo a su institución educativa a decir, mira, me está pasando esto, mi hijo está diciéndome esto, sino que lo dejaron pasar y mira, Tal termina cual. siendo esto que afecta todo al núcleo familiar. Bueno, el episodio de hoy estuvo bastante sentido en vista de que hay muchos adolescentes que a mi parecer no saben que existen extremadamente consecuencias legales, penales importantes que no los va a salvar económicamente sus padres, sino que tienen que cumplir ellos por esa responsabilidad y esas consecuencias de sus actos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales en @legalizados y doctorísima. ¿En cuáles son tus redes sociales? @algledis. Ajá. ALGLEDYS. Algledis. Muy bien, porque te han dicho de todo un poco. A ver, Angelvis, Gledis, Gladys, Algledis. ya sabemos las redes sociales de la doctora, las redes sociales de Legalizados y muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Hasta el próximo episodio. Chao. Me encantó y que alguien dijo entonces. Mejor nos quedamos con el otro cierre. Se agradece el deletreo. Me encantó lo del deletreo.